Por el uso de la palabra, la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, en el ámbito internacional se han creado diversos ordenamientos legales con la finalidad de regular estas prácticas, motivo de este dictamen que Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera presentan en materia de residuos. Es importante señalar, por ejemplo, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. También existe la decisión C-2002-107 final de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OECD. Y, por supuesto, es necesario recordar que el convenio de Basilea señala que uno de los objetivos principales en materia de desechos peligrosos es ciertamente reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos, tanto en términos de cantidad como de peligrosidad. Eliminar el traslado de desechos peligrosos hacia países carentes de capacidades jurídicas, administrativas y técnicas para manejarlos y eliminarlos de manera ambientalmente racional es un precepto que tiene que garantizarse de manera debida. La pregunta, en todo caso, a partir de lo que el propósito de esta reforma, ¿estamos cumpliendo con la ley para que efectivamente ya con esta reforma tengamos condiciones de aceptar de otros países, particularmente en la frontera norte por parte de Estados Unidos, estos residuos, estos desechos peligrosos, para que sean eliminados de manera ambientalmente racional? Pues ante esa pregunta, la verdad es que no es así. Y entonces, siempre a los países, en este caso, el trato que se tiene a un país como México, que estamos en un proceso de permanente revisión y de desarrollo para garantizar que tenemos condiciones de manejar de manera ambientalmente racional estos desechos que producimos en nuestro país, pues yo creo que no es momento de que México esté en condiciones de aceptar desechos de otros países. La OECD adoptó la decisión que acabo de mencionar para, entre otros objetivos, establecer un sistema de control para los movimientos transfronterizos de desechos. El movimiento transfronterizo regulado por estos instrumentos internacionales ciertamente tienen que a su vez ser respaldados por instrumentos nacionales para que haya una total verificación de que estos desechos no van a convertirse en un verdadero problema para la salud de nuestros países. Yo creo que en el caso de México no estamos, ni aún con esta pequeña reforma de esta ley que hoy nos ocupa, estamos en condiciones de lograr que estos residuos peligrosos no vayan a afectar, no vayan a impactar ambientalmente a nuestro país. Nos parece, y ese es el sentido de nuestra votación en contra, que un tema tan trascendental tiene que discutirse en un espectro mucho más amplio. Lo que se está decidiendo ahora en esta reforma no garantiza de ninguna manera que no vayamos a tener repercusiones negativas contra nuestro país por las utilizaciones inadecuadas de todos estos desechos peligrosos y algunos de ellos que pueden ser verdaderamente perniciosos para la salud de la población que se encuentra en la frontera y sobre todo que se puede ver afectada por la instrumentación de los lugares en donde van a ir estos residuos. De tal manera que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un llamado a que se organice una discusión docta, de manera científica, donde involucremos incluso a los estados del norte, a las poblaciones que pueden ser objeto de la instalación de estos lugares para recibir estos desechos
en este caso particular de Estados Unidos, para que tomemos las previsiones realmente conducentes que nos lleven a que nuestra legislación, como hoy solamente permite la importación de residuos peligrosos con la finalidad de reutilizarlos o reciclarlos, tengamos condiciones de que esto se haga de manera mucho más conducente para que limitemos incluso que estas importaciones, cuando dejen de desincentivar o cuando se convierten en un obstáculo concretar la reutilización o el reciclaje de estos residuos que son generados dentro del país, se cumplimente de manera efectiva. De tal manera que no tenemos esas condiciones todavía como país como para abrirnos hacia otros países y que podamos ser el basurero de otros países, en este caso particularmente en Estados Unidos. Hay otros países como China que están tomando medidas precisamente porque la experiencia que tienen ha sido negativa. Yo creo que hay que aprender lo que está pasando en otros países, de tal manera que nosotros votaremos en contra de esta reforma. Es cuanto y gracias por su atención. Gracias.